Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Espiral Médico. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema que nos han solicitado mucho y esperemos que sea de su agrado. Soy Claudia Bermúdez, psicóloga y tanatóloga, y el día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un tema muy especial, y es nada menos que desdramatizar la discapacidad. Mucho hemos escuchado hablar sobre la discapacidad y generalmente nos enfocamos sobre la persona que está teniendo esta condición o estas características de discapacidad. Aquí valdría la pena hacer una aclaración. Mucho se ha hablado sobre cómo se les puede nombrar a las personas que tienen una discapacidad. Antes se decía que era peyorativo decir que eran discapacitados porque pareciera que tenían una minusvalía y esto hacía que se devaluara a la persona en su integridad. Sin embargo, en la actualidad, hemos aprendido que a veces el uso de las palabras no solo sirve para visibilizar una acción, un hecho o una situación social, sino para que seamos empáticos con una persona que tal vez para nosotros es diferente, pero tenemos que tomar en cuenta que todos tenemos grandes diferencias y no por eso somos más o menos personas. Cuando hablamos de la discapacidad se nos olvida que también hay que enfocarnos en los padres o en los hermanos o en las personas que conviven con alguien que está teniendo una discapacidad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre eso específicamente. ¿Qué hacer con una persona cuando nosotros estamos conviviendo con alguien que tiene alguna circunstancia que puede ser una discapacidad motora, una discapacidad cognitiva, una discapacidad sensorial, como puede ser la ceguera, la hipoacusia o muchas veces también estas percepciones somatomórficas en las cuales la persona no siente que su cuerpo sea como le corresponde en su imagen mental. Entonces, muchas ocasiones nosotros tendemos a sobreproteger al otro precisamente porque desconocemos por lo que está pasando. Y en otras ocasiones tendemos a tratar de subsanar todas aquellas situaciones en las que sí tienen ciertas habilidades para lograr enfrentar las situaciones cotidianas, y esta sobreprotección hace que no solo tratemos de generar esa dependencia con nosotros, sino que además no les estamos permitiendo crecer como persona y que a final de cuentas se sientan valiosos como seres humanos. Cuando hablamos de discapacidad es importante tomar en cuenta a los padres de familia, porque generalmente un papá o una mamá no están preparados para recibir a un hijo con una condición diferente a la que deseaban. Entonces es muy importante que se les dé el acompañamiento necesario para poder transitar sobre este proceso de una manera más sana para no generar culpa, porque muchas veces nosotros generamos esa culpa desde la parte de decir, tal vez como mamá no me cuidé adecuadamente, comí algo que no debía, tal vez me expuse a situaciones donde puse en riesgo mi salud o la del bebé gestando. Entonces es importantísimo que aprendamos que hay situaciones que por la pura biología se van a dar así, y esto es cuando es previo al nacimiento. En otras ocasiones también este es motivo para que haya conflicto en la relación de pareja y muchas veces vemos que si no existe esta comunicación adecuada, tarde o temprano esa pareja, esos padres de un hijo con discapacidad van a tener por consiguiente una ruptura de la misma. Entonces también es importante que aprendamos a no culparnos a nosotros mismos ni a la pareja o a la otra persona, o muchas veces incluso podemos decir que es por culpa de los antecedentes familiares y empezamos a generar como esta distribución de culpas que a final de cuentas no nos va a resolver la situación que estamos viviendo. Y es muy importante que reconozcamos las emociones que nos está generando tener un hijo con una discapacidad. ¿Qué sucede cuando hablamos de discapacidad? Surgen muchos mitos y muchos estigmas alrededor de esta palabra. Generalmente tendemos a no solo idealizar, sino decimos que son niños especiales. Incluso la utilización de la palabra niños, pueden ser adultos y seguimos infantilizando a una persona con discapacidad, especialmente, por ejemplo, cuando la discapacidad es cognitiva, o muchas veces incluso cuando hay un síndrome de Down tendemos a sentir que por consiguiente va a haber una dificultad en el proceso cognitivo, y no necesariamente es así. También, por ejemplo, otra cuestión importante es por el otro lado. Cuando queremos ser tan incluyentes que utilizamos justamente la discapacidad como una forma de referirnos a la persona, en lugar de tratarlos por su nombre como lo trataríamos con una persona que no tiene una discapacidad diagnosticada.
Porque si nos ponemos a pensar, bueno, las personas que usamos lentes o que utilizamos un apoyo motor, aunque sea temporalmente, podemos estar en una discapacidad temporal. Y también es importante que muchas veces podemos adquirirla después de haber nacido. Podemos tener un accidente y este también sería un manejo diferente ante una discapacidad, porque pareciera que la persona tuvo una vida, llamémosle normal, llamémosle común o llamémosle socialmente esperada, y de repente se trunca esta posibilidad. Entonces, el acompañamiento forzosamente es diferente, pero no digamos que la persona que era antes y la persona que es ahora sigue siendo la misma persona con una capacidad distinta.